Buenos días, chicos. El tema de hoy es la filosofía helenística romana. Bien, como recordamos, el periodo helenístico romano es el cuarto periodo dentro de la filosofía antigua. Recuerden que primero está el periodo cosmológico, de los presocráticos, donde el tema central es el origen del universo, ¿no? ¿Cuál es el origen del universo, de todo lo que existe? Después está el periodo antropológico, donde están los sofistas, Sócrates. Luego está el periodo ontológico, donde se encuentra Platón y Aristóteles. Y el cuarto periodo sería el periodo helenístico romano, como veis aquí, en el siglo III hasta el siglo I antes de Cristo. También se le llama el periodo de la decadencia, ¿no? Más que nada, ¿por qué? Porque en los periodos anteriores, sobre todo Platón y Aristóteles atrás, los temas centrales eran pues temas académicos, más profundos, filosóficos podríamos decir, como es pues el problema del conocimiento, cuál es el principio de todo lo que existe, ¿no? Pero en cambio acá el tema es más práctico, es mucho más práctico. El tema es cómo ser feliz, ¿no? Básicamente, cómo yo consigo ser feliz en este mundo, en esta vida. Y aquí se presenta pues el individualismo también, pues, ¿no? Las maneras en cómo yo puedo ser feliz y no cómo la ciudad o la sociedad puede ser feliz. Acá no importa mucho eso. ¿Por qué? Más que nada por la situación en la cual se encontraba el mundo en estos tiempos. Con la muerte de Alejandro Magno, lo que pasó es que el mundo se fragmentó, el mundo cayó en la decadencia, pobreza, guerras, enfermedades, muerte, etcétera, ¿no? Había mucha turbulencia. Por lo tanto, el hombre sabio, el filósofo de este tiempo, no le quedaba más que ver la manera en que él podría ser feliz. ¿Cómo es que él podría ser feliz en ese mundo tan turbulento, tan caótico, ¿no? Ya que se consideraba pues que el mundo, así como lo ven, era imposible cambiarse, ¿no? Así que lo único que queda es cómo yo voy a cambiar, cómo es que yo puedo ser feliz. Y la única manera de ser feliz es dentro de mi propio mundo, no en el mundo externo, en el mundo que vemos, porque ese mundo está prácticamente destruido, no es un mundo horroroso, caótico, y lo único que queda es lo que yo sí podría controlar, el mundo que yo sí podría cambiar, que es mi mundo interior, ¿no? Y por eso es que ellos quieren buscar la manera de ser felices. Dentro de este periodo tenemos las llamadas escuelas socráticas menores. Cuando hablamos de escuelas socráticas menores, hablamos de aquellas escuelas como la de cínicos, serenáicos, megáricos, que no tuvieron tanta trascendencia o tanta fama en su tiempo, como sí lo tuvo, por ejemplo, pues la escuela de Platón, la de Aristóteles y las dos escuelas más que vamos a ver luego de estas, ¿no? Pero no por eso pues son irrelevantes, ¿no? Sino que tienen una gran relevancia, sobre todo respecto a las escuelas que van a venir después de estas tres, ¿ya? Y además notemos que los fundadores de estas escuelas han sido también discípulos de Sócrates. Por ejemplo, Antístenes fue un discípulo de Sócrates, que estuvo mucho tiempo con él. Aristipo también, que estuvo un cierto tiempo, aunque no compartía las ideas semejantes a las de Sócrates. Euclides también fue uno de sus discípulos, estuvo ahí en el momento de la muerte de Sócrates. Y bien, veamos a ver. Comencemos por los cínicos. Cínico viene del griego kion, que significa perro. De ahí que los cínicos sean los filósofos perros también, ¿no? Su fundador es Antístenes. Su máximo representante es el discípulo de Antístenes, que es Diógenes de Sinope, que es el que vemos aquí en la imagen. Ahí está Diógenes, el estoico Diógenes, el sabio Diógenes de tiempo. Y ahí está Alejandro Magno, que va a buscar a Diógenes, porque se reconocía su sabiduría, pues, ¿no? Recuerden que Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles, así que tenía mucho respeto por los filósofos. Y estando allá en Atenas, pues se dio cuenta que Diógenes estaba cerca y lo fue a visitar, ¿no? A decirle qué es lo que él querría de él, ¿no? Que él le podría dar todo lo que él querría. Y Diógenes solamente le dice que te apartes de mí, ¿no? Porque me estás privando del sol, nada más. Es lo único que le pidió. Famoso por esa anécdota Diógenes de Sinope. Bueno, y como vieron en la imagen, pues tenía una forma particular de vivir Diógenes de Sinope. Tiene que ver con la filosofía de vida que tienen estos cínicos. Ya, a ver, acá veamos sus características. Primero, asilvestrar la vida. Cuando decimos asilvestrar, hacemos referencia pues al concepto de silvestre. Cuando hablamos silvestre, hablamos de algo que es natural, silvestre, salvaje, ¿no? Esos términos que hacen referencia a la naturaleza, a lo que es natural, ¿ya? No tratemos de
de relacionar mucho el concepto de salvaje o silvestre con violento, ¿ya? O vulgar, sobre todo violento, agresivo, no tanto así, ¿ya? Cuando hablamos de silvestre, salvaje, selva, hablamos de algo que es natural, ¿no? Algo que es contrario a lo artificial, ¿ya? Y ellos quieren asilvestrar la vida, es decir, que la vida se vuelva más natural, que vivamos de acuerdo a cómo se da la naturaleza. Que luego este principio lo van a tomar los estoicos, ¿no? Que vamos a ver más rato. Ahora, en esta idea de asilvestrar la vida es que se presenta la felicidad. Para ello la felicidad es satisfacer las necesidades por los medios más fáciles. Y a esto se presenta pues la llamada autarquía. ¿Qué es la autarquía? Podríamos decir que es la autosuficiencia, el gobierno de uno mismo. O sea, que nosotros nos bastemos a nosotros mismos. Para ellos, para los cínicos, mientras más necesidades tengamos, pues más propensos estamos a sufrir o a la imperfección también. Entonces, ¿qué es lo que nos acerca a la perfección? ¿Qué es lo que nos acerca hacia la divinidad? El carecer de necesidades. El hombre que tiene menos necesidades es el que está más cerca a la perfección. Recuerden a Aristóteles. Para Aristóteles, el primer motor inmóvil es el ser supremo, o sea, sería Dios. ¿Ya? Y Dios es perfecto, ¿por qué? Porque no tiene ninguna necesidad y por eso no se mueve, es inmóvil. Porque todo lo que se mueve porque necesita algo, ¿cierto? Por eso se mueve. Entonces, acá lo que estamos viendo es que el hombre que se acerca más a la divinidad es aquel que tiene menos necesidades. Y por eso es que ellos tienen esta llamada voluntad de transgresión. Es una virtud al desprecio de todo bien externo. Desprecian todos los bienes que sean externos. Y eso incluye pues todo lo que sean posesiones materiales, riquezas, fortunas, fama, las leyes, las costumbres. Todo eso es artificial. ¿Ya? Todo es artificial, como habíamos dicho, es contrario a lo que es natural. Cuando hablamos de voluntad de transgresión es porque van en contra de esas tradiciones, de las costumbres, de las leyes. Recuerden que como ellos creen que las necesidades nos hacen más imperfectos, entonces el tener menos necesidades los vuelve más perfectos, más divinos. Por eso es que vivían de la manera en que vivían, como Diógenes, vivían ahí en las calles, en un barril o en túnel, como es en el caso de Diógenes, donde ellos, a decir de Antístenes, lo único que necesitan para vivir bien y ser felices es un bastón para los momentos de la vejez, para sostenernos, y algún harapo, alguna tela nada más para cubrirnos en la época de frío, nada más. Todo lo demás es innecesario, la naturaleza provee de todo al fin y al cabo. Entonces, luego de acá digamos a los cirenaicos. A los cirenaicos podríamos decir todavía que son lo opuesto a los cínicos, mientras que los cínicos básicamente es el rechazo a todo, y el desprecio, el rechazo a todo bien externo, riqueza, fortuna, fama, a las leyes mismas, ¿no? También. En cambio los cirenaicos no, los cirenaicos, con su fundador Aristipo de Cirene, consideran pues que la felicidad consiste en el placer, y ellos entienden el placer como el disfrute del instante, y por eso que para ellos la riqueza, la fama, no sé, las fiestas, etcétera, para ellos va a ser un buen medio para conseguir la felicidad. Recuerden, para ellos el placer es el disfrute del instante, la satisfacción del cuerpo, ¿no? De los deseos, sobre todo los deseos mundanos, disfrutar el instante, el presente. Eso va a ser la felicidad, en eso consiste la felicidad para los cirenaicos. En este sentido ellos van a ser hedonistas, ¿no? A ellos también se los califica de hedonistas, que viene de la palabra hedoné, que significa placer, que en un momento también vamos a ver luego con los epicúreos. Y luego están los megáricos también, que no siempre se menciona, pero los megáricos con su fundador Euclides de Megara, no Euclides el geómetra, el autor de Los Elementos, esa obra tan magnífica en realidad, pero no, es el filósofo Euclides, ¿ya? Que fue un discípulo de Sócrates también, llamados los dialécticos o erísticos, ya que ellos se caracterizaban porque eran diestros en los debates, ya en los argumentos. Además ellos van a sintetizar la doctrina del ser único de Parménides con el concepto supremo del bien de Sócrates, y esto va a tener como consecuencia la afirmación de que la multiplicidad y la variedad de las cosas constituyen lo inesencial, lo irreal. Bien, entonces vayamos a la siguiente escuela, que sería el estoicismo. Su fundador es Zenón de Sitio, no confundirlo con Zenón de Elea, que fue el discípulo de Parménides, sino Zenón de Sitio. Estamos hablando del siglo III a.C. aproximadamente.
Y acá Zenón de Sitio va a comparar a la filosofía, es decir, al conjunto de conocimiento, la sabiduría, con un huerto, en el cual las, los límites de la cerca, ¿no? Los límites del huerto sería la lógica, los árboles serían la física y los frutos de los árboles sería la ética. De esa manera compara la filosofía con un huerto Zenón de Sitio. En el caso de la lógica, en el tema del conocimiento, la lógica, los fundamentos del conocimiento los descubren en la percepción sensible. ¿Se dan cuenta de esto? En la percepción sensible. Para ellos, el hombre comienza a conocer por medio de sus sentidos, ¿no? El hombre conoce todo lo que hay en nuestra mente, el conocimiento humano no es más que el producto de nuestras sensaciones, ¿ya? De ahí viene pues el concepto de sensualista. No posee a priori. ¿Qué significa que no posee a priori? Es decir, que no tenemos ideas, conocimientos que estén antes de la experiencia. Eso significa a priori, antes de la experiencia, independiente de la experiencia, que no necesita de la experiencia. Bien, pues acá viene la idea de la tabula rasa, que el hombre es una tabula rasa, que luego ya los empiristas, con John Locke, en inglés, van a formular alguna sentencia sobre esta idea, ¿no? Pero acá está la idea de la tabula rasa. Es decir, que nuestra mente es como una tabla rasa, una tabla sin nada, plana, como las tablas de arcilla que usaban en la antigüedad para escribir, ¿ya? Una tabla al inicio, plana, sin nada, vacío. Y son las impresiones las que van a venir de afuera y van a provocar el conocimiento que tenemos, ¿no? El conocimiento viene de afuera, es el mundo, las cosas de afuera las que imprimen conocimiento en nuestra mente, que está vacía, que está como una tabla rasa al principio. Básicamente la idea es entonces esta, ¿no? De que conocemos a través de los sentidos, ¿no? Son las sensaciones las que provocan nuestro conocimiento, lo que sentimos. Ahora, aquí hablando de la física, ¿no? de lo que existe, la física, la naturaleza, son materialistas ellos, es decir, ellos creen que el fundamento o el principio del universo es la materia. Ya, la materia, todo está conformado por elementos materiales. Lo realmente verdadero es lo que se puede percibir con los sentidos. Recuerden que ellos son sensualistas, así que para ellos lo verdadero es lo que sienten, lo que perciben, lo que pueden percibir y sentir, experimentar si quieren llamarlo también, ¿no? Ahora, dentro de esto vemos dos principios. El principio pasivo, que sería la materia, y el principio activo, que sería el logos. Principio pasivo porque la materia por sí sola no puede moverse, ¿cierto? No tiene movimiento, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Y el principio activo sería el logos. Por logos hay que entender pues la idea de una razón suprema, un intelecto, una inteligencia suprema, o algo divino, ¿no? Es como el alma, lo divino, aquello que provoca movimiento en lo demás, ¿no? Porque para que la materia se mueve, y todo el universo se mueve, ¿cierto? Para que la materia se mueva, necesita algo distinto a la materia que provoque ese movimiento, algo que sea inmaterial, ¿sí? Como es lo divino, ¿ya? Como es la mente, el intelecto, una razón suprema, ¿no? Una razón suprema, Dios si quisieran llamarlo también, ¿no? Una razón suprema que gobierna todo. Cuando digo gobierna me refiero a que determina el movimiento, el rumbo, el camino, el destino de todo lo que está en el universo. Por eso hay una visión panteísta aquí. ¿Qué significa panteísta? Pan, todo, teísta, teos, Dios, divino. Cuando hablamos de panteísmo hablamos de que Dios, o sea, el logos, la razón suprema, está presente en todo lo que existe, ahí está. Y esto nos lleva pues a pensar en un destino, en el fatalismo y determinismo, ¿no? Un destino, o sea que todo ya está predeterminado, porque se supone que esta razón suprema determina los movimientos de cada cosa que existe. Así que nuestra vida, nuestras decisiones, todo está determinado por este logos, ya que determina todo. De ahí viene la idea también del deber. Las pasiones deben dominarse e incluso extinguirse. Hay que abstenerse y soportar. ¿Por qué lo dice esto? Porque acá lo que provoca el sufrimiento es más que nada la perturbación del alma. Recuerden que lo que ellos están buscando, y acá debemos aclarar esto, ya hay que remarcar esta idea, de que en todas las escuelas y los filósofos de esta época, a excepción de los cirenaicos de repente, pero en todos los demás filósofos, la idea que ellos manejan de felicidad es la ataraxia. Ya, ataraxia, A-T-A-R-A-X-I-A, ataraxia. Ataraxia es una palabra griega que significa tranquilidad absoluta, ¿no? Ese estado en el cual uno llega a una paz, una tranquilidad absoluta. Eso es la ataraxia y eso es la felicidad para ellos, ¿sí? Y todo lo que intentan hacer ellos con su filosofía, sus propuestas, es más que nada acercarse a esa felicidad, a ese estado de tranquilidad absoluta, a esa ataraxia.
Entonces, para Zenón de Sitio, ¿qué es lo que provoca que se perturbe esa tranquilidad? ¿Mm? Pues las emociones, ¿no? Los sentimientos, las pasiones que tenemos en nuestra alma, todo eso perturba el alma y no nos deja tranquilos. Y eso provoca ese sufrimiento. Entonces la solución es muy sencilla. Hay que estar tranquilos, que nuestra alma esté imperturbable, el no alterarnos. En otras palabras, la apatía, eliminar las pasiones. La apatía para ellos va a ser una virtud entonces, ¿ya? Es una virtud para ellos, ojo. Y el sabio, por lo tanto, será aquella persona en la cual permanece en la imperturbabilidad. El sabio es aquella persona que permanece imperturbable ante el destino y la desgracia. Porque el destino, la desgracia, es decir, todo aquello que sucede y acontece en el mundo, en el universo, en la realidad, no es más que lo que debería o lo que debe pasar. Porque tuvo que ser así, debió ser así. Nosotros no podemos hacer nada en torno a ello. Nuestra razón, que es muy pequeña, no sea nuestro logos, nuestra razón, nuestra mente, solamente puede ordenar y comprender una muy pequeña parte de la realidad. ¿Ya? Y eso todavía. Pero en cambio el logos, es decir, la mente, la razón suprema que ordena todo lo que existe, obviamente sí sabe por qué es que algo sucede, por qué algo pasa o por qué algo no pasa. Entonces, sabiendo esto, de que todo lo que existe se desarrolla y se desenvuelve de acuerdo a ese logos, y nosotros no podemos comprender todo eso, todo el orden, a duras penas podemos comprender el orden en el cual está nuestro cuarto, ¿cierto? Entonces mucho peor será en el caso de nuestra ciudad, del mundo, pues no saber y entender por qué sucede todo eso de esa manera. Así que la única solución que se encuentra acá es pues aceptar todo eso, ¿no? Aceptar ese destino, comprender que todo lo que sucede tuvo que haber sido así de esa manera, ¿no? Aceptar ese destino, ese fatalismo y determinismo en el cual estamos cayendo por esta visión panteísta. Y solamente así, aceptando y resignándonos a los acontecimientos de la naturaleza, es que vamos a lograr que nuestra alma ya no esté perturbada y vamos a lograr esta apatía, esta eliminación de las pasiones y por lo tanto ser felices. Lo otro sería el epicureísmo, cuyo fundador es Epicuro de Samos, una isla cercana a Mileto. Esto es lo que les había dicho hace rato. El epicureísmo es semejante, parecido solamente a los cirenaicos. El epicureísmo también considera que el principio que provoca nuestra felicidad es el placer. Pero Epicuro considera el placer como ausencia del dolor, no como lo definía o como lo entendía Aristipo. Para Aristipo, los cirenaicos, el placer es la satisfacción inmediata, ¿no? La satisfacción del momento, del presente, de los placeres que se refieren más que nada al cuerpo, a los sentidos. Acá en cambio Epicuro trata de diferenciar entre aquellos placeres verdaderos y aquellos placeres aparentes, y por eso es que está definiendo acá el placer como ausencia del dolor, ¿ya? Notemos también que su filosofía se basa en la teoría atómica de Demócrito. Recuerden que Demócrito es un filósofo presocrático, pluralista, el cual considera que lo único que existe en el universo, o de lo que están hechas todas las cosas, es de átomos. O sea que todo es materia, ¿no? Todo está hecho de átomos, o sea, elementos naturales, la mínima parte de la materia que serían los átomos para Demócrito. Lo mismo piensa Epicuro. Ahora, el detalle está en que para obtener los placeres necesitamos liberarnos de lo que nos perjudica, o sea, lo que nos hace daño, aquellos obstáculos que no permiten que podamos acercarnos a esa tranquilidad, que también lo entiende así de esa manera Epicuro, ¿no? La felicidad como tranquilidad. El placer es la ausencia de dolor, o sea, cuando no sentimos ningún tipo de dolor, cuando estamos tranquilos, completamente tranquilos y en paz, ahí conseguimos la felicidad. Pero ¿cómo estamos de esa manera? ¿Cómo llegamos a ese estado? Liberándonos primero de aquellos obstáculos que nos perjudican. Los 4 peligros de la inquietud. Entonces, ¿quieren verlo? Los 4 peligros, amenazas de la imperturbabilidad. Porque recuerden, lo que queremos es la imperturbabilidad, la tranquilidad absoluta del alma, la inquietud. Y los peligros, las amenazas de esto, de nuestra tranquilidad, son los apetitos, el dolor, Dios, la muerte. Cuando hablamos de apetito hablamos de los deseos, ¿no? Los deseos, apetitos, necesidades. Veamos acá. Todo lo natural es fácil. Ya, esto es parecido a los cínicos también, ¿recuérdense? Todo lo natural es fácil. Solo lo innecesario es costoso. Aquí es donde debemos diferenciar entre los apetitos no naturales y los no necesarios. ¿Ya? Los apetitos no naturales y no necesarios deben evitarse.
Hay apetitos naturales que son necesarios y apetitos naturales que no son necesarios. Y otros apetitos que son artificiales y obviamente no necesarios. Por ejemplo, artificiales y no necesarios. De repente las joyas, ¿no? Los lujos de un carro, de ropa de marca, de repente, o la fama también podría ser, ¿no? Ese tipo de cosas son artificiales ya. O sea, son creadas por el hombre, ¿ya? Y además son innecesarias para ser feliz. O sea, uno tranquilamente puede ser feliz sin todo eso. Ahora, hay también deseos que son naturales, pero que no son necesarios. Por ejemplo, ahí hablamos de un caso de las necesidades que nos da el impulso sexual, ¿no? Los impulsos sexuales. ¿Acaso uno va a ser feliz solamente teniendo o satisfaciendo sus impulsos sexuales? Pues no, obviamente, ¿no? Fácilmente uno se puede desligar de ello y seguir siendo feliz. No es necesario para ser feliz. Lo único que debemos cuidar entonces es de aquellos apetitos o deseos que son naturales y necesarios. Por ejemplo, para mantener la vida, ¿no? Es alimentarnos, pues, ¿no? Respirar un aire puro, por ejemplo, en el bosque, y estar rodeado de amigos también, que era algo que va a agregar luego también Epicuro, pero que acá no se logra mencionar. Bueno, entonces el sabio debe saber preferir aquel placer que es duradero, en lugar de los placeres que son solamente breves, momentáneos, aparentes, que son los placeres que se dan hacia los sentidos. ¿Ya? No todos los deseos, apetitos, debemos satisfacerlos. Repito, el sabio debe saber distinguir entre aquellos placeres verdaderos, que son duraderos, y aquellos placeres que son aparentes y son breves nada más. Y es más, esos placeres aparentes y breves, es más, suelen provocarnos mucho dolor, sufrimiento, que es lo que tratamos de evitar, se supone. Por ejemplo, habíamos dado el ejemplo de una persona que quiere beber licor, ¿no? Quiere beber licor, se embriaga, porque cuando se embriaga es muy feliz, se siente bien, se siente fuerte, etcétera, ¿no? Ya. Pero ese deseo de beber, de embriagarse, debemos notar, darnos cuenta de que es un deseo que no debemos satisfacer, porque no nos lleva hacia un verdadero placer, nos lleva hacia un placer momentáneo, que es el momento en el cual uno bebe y está embriagado, ¿no? Pero luego de eso nos provoca mucho dolor, sufrimiento, resaca, dolor corporal, vómitos de repente, ¿no? Todo ello nos provoca gran sufrimiento. ¿Ya? Así que debemos saber distinguir entre placeres verdaderos y placeres aparentes. ¿Ya? Solamente así es que vamos a poder estar más cerca de esa tranquilidad, ¿no? Lo otro es Dios y la muerte. Para el hombre es difícil no temblar ante los dioses. Recuerden la época que estamos, ¿no? Estamos hablando del siglo III a.C. más o menos. Ahí creían en muchos dioses. No nos deja vivir tranquilos esa idea, ¿no? De los dioses y gozar de nuestra libertad. Claro, sobre todo en el cristianismo también, ¿no? Que hablamos de un Dios que nos puede castigar, que si no hacemos caso a su palabra, pues entonces podemos recibir el castigo divino, etc. Ahora, pero acá, más que el temor a Dios, uno podría decir que también es el temor a la muerte, ¿cierto? Pero uno no puede tener miedo a la muerte realmente. Como diría mi amigo Epicuro, mientras uno está vivo, la muerte no está. Y cuando uno está muerto, cuando llega la muerte, como diría Epicuro, por ejemplo, ¿no? En su sentencia, en la cual dice que mientras uno está, la muerte no llega, ¿no? Y cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos. Así que no tendríamos por qué tener miedo a la muerte. Tenemos miedo a la muerte en realidad por lo que viene después de ella, que según se dice acá, repitamos, es Dios, de que se aparezca Dios y nos diga que nos hemos portado mal, nos castigue, ¿no? En el infierno o algún otro tipo de castigo, ¿ya? Pero recuerden que para Epicuro lo único que existe son los átomos. Así que si en este mundo que es imperfecto, como ya decía Platón y Aristóteles, solamente existe la materia, los átomos, lo imperfecto, se supone que los dioses son perfectos, ¿cierto? Y si los dioses son perfectos, entonces no pertenecen a este mundo. Así que todo lo que nosotros vivimos, que es una vida imperfecta, llena de defectos, etc., pues no es del interés de un ser perfecto como sería Dios. Porque Epicuro no afirma que Dios no existe. Epicuro lo que está diciendo es que si es que Dios existiera, pues no le interesaría para nada lo que pase con nuestra vida, lo que pase en este mundo. Si existe un Dios que es perfecto, pues solamente le interesan los asuntos que son perfectos, divinos. Bien, entonces eso nos lleva a que no debemos tener miedo a la muerte ni a los dioses. Podemos vivir tranquilamente, sin esperar un castigo divino, porque no existe tal cosa como un castigo divino en este caso. Bien, muchachos, entonces hasta aquí nos quedaríamos y hasta pronto. Cuídense mucho.